A Jody Parra lo empecé a seguir en Twitter, me interesó lo que publicaba. Cuando lo contacté para entrevistarlo, él ya había estado escuchando algunos episodios de Diseño y Diáspora. Eso es siempre una sorpresa positiva. A la mayoría de los diseñadores que les propongo hacer una entrevista no tienen la más mínima idea quién soy y de qué la va este podcast. Así que en general les mando el link para que escuchen alguna entrevista. Muchos hacen la tarea y muchos no tienen tiempo. O le tienen menos miedo a la improvisación, no sé. Jody es colombiano y vive en España. En esta entrevista nos cuenta cómo fue su transición de diseño de producto al diseño de servicios. También nos cuenta cuál fue su experiencia en el Laboratorio de Gobierno de Colombia y habla del impacto que pueden tener los experimentos del gobierno. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Jody Parra, soy diseñador industrial, soy aquí de Bogotá, Colombia. Estudié diseño industrial en la Universidad Nacional, la Universidad Pública Nacional de Colombia. Conocida como la Nacho. La Nacho, efectivamente. Y en la Nacho pues vivimos una época bonita, ya sabes, una universidad pública normalmente se caracteriza pues porque es muy crítica, da muchas cosas y en una coyuntura particular del país donde la industria es muy incipiente, pues diseño industrial, la gente se pregunta sobre todo, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces era una pregunta constante de qué significa hacer diseño industrial en un país como el nuestro, sin industria, y cómo se resignificaba y se buscaba pues un sentido del oficio en este tipo de contextos. Y eso pues como que lo llevó a uno a meterse en fronteras, en preguntarse cosas que normalmente se dan por resueltas y a buscarle como sentidos al oficio muy alternativos, ¿no? Pero vos empezaste como muchos de nosotros haciendo exhibiciones, ¿no? POPs y... Por supuesto, sí, así es. Eso hicimos todos, me parece, ¿no? Es como... Todos pasamos por ahí. Sí, no, claro, yo salí como diseñador industrial. Paralelamente a mi carrera hice mucha exhibición comercial mientras estudiaba para pagarme los estudios, para llevar dinero a casa. Y de las primeras cositas que hice, de hecho, profesionalmente fueron muebles que en su momento nos convocaron para representar joven diseño colombiano en Saint-Étienne, en Francia. Y estuve en una exposición en Mobile Sul, en Brasil, y en Dubái. O sea que casi te quedás haciendo muebles. Claro, y que no se me daba nada mal. Pero bueno, después diste un volantazo, ¿no? Sí, de hecho, durante mi carrera di un volantazo hacia hacer este tipo de preguntas de para qué el diseño, ¿no? Entonces me metí más en temas de gestión del diseño, en temas de comunidades artesanales, en coyunturas como las que vivía el país de conflicto, en la que había una gran migración de campesinado que terminaba, por ejemplo, tejiendo polipropileno en los basureros. Pues empezaba a hacernos preguntas de, ¿eso es artesanía o no? Y el diseño que tiene que hacer ahí, a pensar cuál era el oficio del diseño ante ese tipo de realidades. Y mi tesis de pregrado, pues, terminó siendo un programa de extensión de la Universidad Nacional de Colombia en el que se apoyaba a las comunidades artesanas, que en ese momento no queríamos hablar de comunidades artesanas, porque si era polipropileno entonces no era artesanía, entonces se empezaba a hablar de comunidades productivas emergentes. Mi objetivo fue tratar de modelar una manera de acompañar a esas comunidades desde el diseño, pues en sus proyectos de negocio y de vida nuevos que se enfrentaban al llegar a la ciudad, ¿no? En su momento se criticó mucho ese proyecto y que como que esto no ni siquiera era un oficio del diseño. O sea que vos hiciste un modelo para que los estudiantes pudieran colaborar con estas comunidades emergentes. Un modelo metodológico para que la universidad pudiese montar un programa de extensión, es decir, como consultoría que hace la universidad con entidades de gobierno, para que los estudiantes y profesionales acompañaran comunidades de diferentes partes del país, artesanas y no artesanas, simplemente comunidades productivas que necesitaban sacar productos a mercado, ¿sí? Y que el objetivo era utilizar el ejercicio de diseño, el ejercicio de desarrollo de producto como un mecanismo, como una excusa pedagógica para transferir capacidades a esas comunidades. Y esa fue mi tesis de pregrado, imagínate. Pero claro, salimos de la universidad y nos pusimos a hacer mercado, ¿no? A hacer exhibición, a hacer mobiliario, a hacer cosas que persiguiendo también ese modelo de éxito que se vende acá, ¿no? Si quieres ser diseñador exitoso, sal del país y triunfa en Milán, ¿no? En las ferias de muebles de Milán. En una exhibición. Bueno, todavía hay algunos que creen eso, ¿no? Sí, todavía hay una escuela ahí importante que sigue persiguiendo ese modelo de éxito, es verdad. Y entonces, ¿cómo fue el salto a trabajar para el sector público?
Bueno, digamos que pasaron entre que salgo de la universidad y esto, pues pasan muchísimos años y hago exhibición comercial, hago mobiliario, hago joyería, hago mucho de diseño de producto. Poco a poco me voy yendo digamos, vía retail, vía marca, a entender la necesidad de diseño de servicios, ¿no? O a entender las posibilidades que ofrece el diseño de servicios y cómo esto responde más a las realidades de las organizaciones. Venía del recorrido de producto, pero empecé a entender cómo las dinámicas de diseño de servicios pues, tienen mayores posibilidades de impacto. Yo viajo a España en 2006, 2007, y allí empiezo a tener contacto con algunas consultoras y empiezo a entender esto mejor del diseño de servicios. Yo tenía formación en gestión de diseño, pero en diseño de servicios, y encuentro que el diseño de servicios es algo muy potente, como que articulaba muchas cosas que ya venían pasando en mi carrera y que tenía inquietudes, y profundizo en ello y empiezo a trabajar en estos temas de diseño de servicios. Duro en España, eso, 9 años, 8 años. Aparece una convocatoria de planeación nacional aquí en Colombia y aplico esa convocatoria. Luego de múltiples pruebas técnicas y entrevistas, pues me escogen mi currículum y vengo con la misión a Colombia a pensar qué significa aplicar diseño de servicios al tema de política pública. Y ese es como el mega salto, ¿no? Yo venía, digamos, haciendo producto, luego paso a diseño de servicios, a trabajar con empresa privada, pero este conocimiento acumulado desde en empresa privada, diseño de servicios, luego se abre la oportunidad de trabajar en lo público y tratar de preguntarnos qué significa, ¿no? ¿Qué significa prototipar políticas públicas, prototipar servicios públicos, ¿no? Y es ahí donde empieza esa aventura en planeación nacional. ¿Qué significa prototipar? Es un gran desafío, ¿no? Y esta lógica de generar evidencia, ¿no? Generar evidencia práctica en contextos reales de uso, entender los fenómenos de uso y generar esa evidencia para informar mejor la toma de decisiones, ¿no? Contame un buen caso donde generaron evidencia y hizo que la toma de decisiones haya sido diferente a la que hubiera sido sin ustedes. Ok, pues mira, antes digamos, de ir a un caso práctico, el tema es que el desafío mismo era montar el laboratorio, ¿no? Montar el equipo. Ese era el primer desafío, más generar evidencia para que respaldaran montar el equipo mismo, ¿no? En el sector público, la mentalidad dominante es absolutamente convergente, ¿no? Es decir, politología, de ciencias públicas, ¿no? Ciencias sociales en general, economistas. Yo estaba trabajando en Planeación Nacional, es el altar de los economistas en Colombia, ¿no? Donde se hace la política pública a mediano y largo plazo. Están dotados de herramientas, sobre todo de convergentes, de toma de decisiones, como si las opciones estuvieran allí en la cabeza de alguno y el problema fuera tomar las decisiones con base en evidencia. El camino fue tratar de hacerles ver que era importante tener procesos y estructuras y evidencia para crear esas opciones. ¿Cómo creamos opciones y luego tomamos esas decisiones? Y parecía que crear opciones no estaba en el radar de nadie, o se daba por descontado, y si necesitaba más opciones, metía más dinero y contrataba más talento. Como que las opciones estaban mediadas por el talento. Bueno, o crear opciones es como un lujo que se pueden dar los jefes, pero hay como poco proceso participativo para la creación de esas opciones. Ya participativo sería como un plus, ¿no? Creativo, ni siquiera participativo, creativo para crear opciones, ¿no? Y entonces, pues los primeros ejercicios del equipo fueron recolectar evidencia de otros laboratorios que permitiera argumentar por qué estas nuevas aproximaciones y por qué estas nuevas prácticas derivadas del diseño, de las ciencias de comportamiento, del pensamiento sistémico, permitían crear opciones, reencuadrar los problemas, pero fue capturar evidencias de lo que ya se había hecho. Sobre todo nuestro principal referente era MindLab, bueno, con Jasper Christiansen y todo el movimiento allí. ¿Y ustedes cuándo empezaron? O sea, ¿en qué año era esto que abrieron el laboratorio? 2015. Entonces allí pues empezamos a montar la estructura, a montar cuál era nuestra metodología, a montar nuestro portafolio, qué cosas deberíamos hacer, qué tipo de cosas no podíamos hacer, cómo debíamos entender cómo recibir un proyecto, qué rutas debe tener un proyecto, cómo lo filtramos, cómo son esos entregables, cuáles son los criterios de éxito. Bueno, ¿Y cómo era el equipo? ¿Cuántos eran? inicialmente éramos 3 personas, el equipo se mantuvo como 3 personas mucho tiempo. La fundadora original del equipo es Nasli Frías, que es una abogada. La segunda persona contratada fui yo, diseñador industrial, con énfasis en servicios. La tercera persona contratada fue un antropólogo que venía a trabajar del mundo de la innovación social y con énfasis en investigación. Entonces hacíamos ahí un pequeño mix
Sin embargo, pues Nasli en los primeros meses que esta fundación del equipo le sale una oportunidad para estudiar en LSI y se va, y su reemplazo es Javier Guillot. Hicimos ahí como un buen mix, y Javier se convirtió en el líder del equipo durante esos primeros años. Lo relevó otra persona. Y empezamos así esa aventura, ¿no? Tratando de trabajar un filósofo, un antropólogo y un diseñador juntos por primera vez en temas públicos. El tema público era nuevo para los tres en términos profesionales, aunque Javier tenía estudios en temas de políticas públicas en Hertie School of Governance. Profesionalmente era su primera vez, entonces era una experiencia de aprendizaje en toda regla, ¿no? Y ahí empezó el camino, ¿no? Empezó el camino y estructuramos el equipo como con 3 líneas de acción. Una línea de acción enfocada en proyectos, en hacer proyectos piloto, entender que pues teníamos proyectos demostrativos de lo que era posible aplicando pues nuevas maneras de hacer. Por otra parte, bueno, y además de demostrar lo que es posible, que recopilar evidencia de lo que sí era posible, ¿no? Es que tuviéramos mecanismos estructurados para recopilar esa evidencia. Por otra parte, había una gran expectativa en que tuviéramos un rol alrededor de la generación de capacidades, diseñar programas para que los funcionarios públicos con los cuales estábamos trabajando generaran pues nuevas capacidades, aprendieran esas nuevas metodologías, hubiese esa transferencia de conocimiento. Y en una tercera vía estamos trabajando en política pública, ¿no? Cómo esos aprendizajes derivados de los proyectos piloto y esos aprendizajes derivados de los procesos de capacitación y formación podían alimentar una política pública de innovación pública. Y es así que empieza la cosa. De hecho, me salté una cosa muy importante que claro, ya la doy por hecha, pero pues es muy importante en la historia del equipo, y es que realmente el encargo inicial no era formar un equipo de innovación pública, un laboratorio de innovación pública. Ese concepto ni siquiera estaba tan claro. Lo que se estaba formando era un equipo que inicialmente se llamaba como de innovación social para la gestión pública. Resulta que la persona que funda el equipo estaba a cargo de generar política pública sobre innovación social. Es un proceso participativo muy importante para generar política pública de innovación social, y producto de los acuerdos a los que se llegaron y de las acciones que se generaron en esa política es hacer un equipo de innovación social para la gestión pública. Cómo el sector público puede hacer pues, un papel de innovación pública hacia el interior, ¿no? Aplicar innovación pública hacia el interior de la organización. ¿Y cuáles eran esas acciones de innovación social? Las intervenciones de innovación pública que se tenían que hacer, ¿no? Normalmente la innovación pública se ha entendido en dos dinámicas, o en dos grandes variables o variantes. Una entendida la innovación pública como un problema de la eficiencia de la administración pública, cómo se provee mejores políticas y servicios, pero por otro, más cercano al problema participativo y democrático, ¿no? Casi que más cercano a la innovación política. Y digamos que el tema de innovación social, con ese apellido social, suponía además pues, un desafío en términos de las definiciones, ¿no? ¿Qué hace que una innovación sea social o no? Casi que estás tildando a todas aquellas que no son todas aquellas innovaciones que no tienen el apellido social como que no tienen un propósito social, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de las políticas de innovación social, las industrias saltaban, pero ¿cómo así? Yo no estoy haciendo innovación social. Y bueno, como que se prestaba para muchas interpretaciones. Total, que había un componente político y ético detrás de la acepción de innovación social. Pero hacer innovación social en el sector público al final era, ¿cómo hacemos para crear valor público? El laboratorio sigue en pie, ¿cierto? Sí, el laboratorio sigue en pie. El laboratorio se mantuvo en el cambio de gobierno. Ese fue como uno de los éxitos del laboratorio, lograr permanecer entre el cambio de gobierno, ¿no? Y sobre todo pues porque fue un cambio de banderas de gobierno como más de centro a más de derechas, y que lograrse mantener pues es parte del éxito. Además que se lograran incorporar los aprendizajes que se generaron en estos primeros años en un capítulo de innovación pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. Como que capitalizaron el aprendizaje de ese equipo y digamos que se tradujo en política pública en términos del plan de desarrollo, que es el instrumento con el cual se traduce a política pública el plan de gobierno del gobierno entrante. ¿Qué es lo que hizo que pudiera haber esa continuidad? Porque eso es lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Cómo lograr una continuidad cuando el gobierno cambia? Nosotros tenemos elecciones en un mes y nos preguntamos qué va a ser de los laboratorios de gobierno. Sí, pues precisamente antes te estaba hablando de esta migración de la idea de innovación social para la gestión pública a la idea de innovación pública. Como que logramos ser un poco asépticos políticamente. Cuando hablábamos de innovación social en la gestión pública, se entendían como tendencias ideológicas detrás del uso de esas palabras y detrás del quehacer de la innovación social. Cuando lo hablamos de innovación pública, como que se llenó de un halo más técnico, más imparcial, y eso permitió como que la conversación llegara a otros oídos,
También el anclarlo a agendas internacionales, ¿no? Saber lo que estaba haciendo la OCDE. Sabes que Colombia está en un proceso de entrada a la OCDE, que ya fue aprobado. ¿Qué es la OCDE? La OSD, esta organización internacional, Las siglas, sí. el Club de Países Ricos, ¿no? Entrando allí pues nos permite negociar en otros términos, con el costo que eso tiene, porque además perdemos la capacidad de acceder a ayudas. Pero era una agenda muy importante y paralelamente lo anclamos también a los ODS, ¿no? Entender que los ODS eran una agenda transversal, no politizada, que no se cuestionaba que eso había que hacerlo, ¿no? Tener una agenda que persiguiera esos objetivos y que esos objetivos o perseguir esos objetivos suponían problemas complejos y que por tanto, por la llegada a la complejidad de esos objetivos, necesitábamos probar maneras alternativas de lograrlos y que la innovación pública nos podría dar ese tipo de instrumentos alternativos. O sea, vos te referís a la OSD, a la Organization for Economic Cooperation and Development, ¿right? Sí, fue parte de la agenda del gobierno de Santos, el gobierno anterior, de llevar a Colombia a pertenecer a la OSD y lo logró. Y la referencia local estaba haciendo Chile. Tiene un laboratorio de gobierno muy, muy interesante, o sea, ha generado un eco local muy importante y está siendo documentado y apoyado por la OCDE. Entonces estaba siendo como un referente local el cual seguir. Y lo otro que te comento, los ODS planteaban una agenda indiscutible de alguna manera, y que abordar ese tipo de desafíos vía innovación pública parecía tener mucho sentido, ¿no? Sin embargo, para nosotros hablar de innovación pública estaba siendo también difícil en el sentido de que la palabra innovación podía ser interpretada de múltiples maneras. Y la discusión la terminamos concentrando en la experimentación. Entonces, para nosotros, el corazón conceptual de la innovación es la experimentación, ¿no? Era una experimentación abierta, es una experimentación basada en evidencia y una experimentación adaptativa, pero que su eje es la experimentación, poder probar hipótesis y generar evidencia de esas hipótesis para informar la toma de decisiones, ¿no? ¿Y me contás algún tipo de experimento que hicieron? Sí, mira, pues yo particularmente estaba liderando un proyecto que es bastante interesante de las emisiones de humos negros. Nosotros tenemos aquí en Colombia todavía desafíos de material particulado en el aire. Ese material particulado derivado de la combustión del diésel y el carbón, pues lo llamamos humos negros de manera coloquial. Bueno, en inglés también se llama igual, black carbon emissions, ¿no? Y esas emisiones pues suponen un problema bastante complejo. Entonces montamos un proyecto abierto, en el sentido que no sabíamos a priori a dónde íbamos a llegar, no había un encargo sobre un producto concreto, sino era abordar el problema complejo de una manera amplia. Y empezamos a hacer un trabajo muy largo con las diferentes entidades, Ministerio de Ambiente a nivel nacional, con el AMBA, que es una agencia local en el área de Medellín, área metropolitana del Valle de Aburrá, significa AMBA, y trabajamos con ellos para plantear, digamos, soluciones alternativas a este tipo de desafío. La mayoría de soluciones que existentes de estos desafíos pues son soluciones técnicas, ¿no? Mejora la máquina de combustión, ponle filtros a los coches que emiten, cambia los combustibles, ¿sí? Dentro del proceso cambiar variables técnicas, pero muy pocas variables asociadas a los comportamientos de las personas. Entonces empezamos a hacer un proceso participativo con los afectados, ¿no? Y empezamos a enfocarlo hacia el transporte de carga. Entendimos que el mayor generador del problema era el transporte de carga y particularmente el transporte de carga informal. Pues imagínate estos camiones de nuestras ciudades latinas que no pertenecen a nadie, sino que son pequeños empresitas, pero que esos camiones no cumplen con ningún requisito mínimo para estar transitando. Y entonces, ¿cómo podíamos cambiar los comportamientos de las personas, particularmente de las personas que estaban involucradas en el transporte informal de carga, ¿no? Y terminamos haciendo diferentes procesos participativos y experimentales con la comunidad para entender que podíamos crear un mercado y crear incentivos de mercado para que promoviera ese tipo de cambios de comportamiento, utilizando como pequeños notch de ciencias del comportamiento para empezar a tratar de cambiar pequeños comportamientos, no el gran problema, sino pequeños comportamientos. Cambiar el comportamiento de un grupo para generar más conciencia sobre el medio ambiente no es fácil. Jody y su equipo hicieron varios experimentos en pos de cambiar el comportamiento de un grupo de conductores de camiones. Es un trabajo interesantísimo y para mí de lo más corajudo.
Jory dice que en el sector público la mentalidad dominante es absolutamente convergente, como si las opciones estuvieran en la cabeza de alguien y el problema fuera tomar las decisiones con base a evidencia. Por eso los experimentos son importantes, para darle importancia a la fase divergente, en donde se evalúan diferentes posibilidades. El camino para ellos fue demostrar que es importante tener procesos, estructura y evidencia para crear esas opciones. El equipo de Jory creó más opciones, evidencia y con eso más posibilidades de tomar decisiones acertadas. ¿Estoy repitiendo todo lo que dice él? Es que está tan bueno lo que dijo. Sigamos escuchando. ¿Y qué tipo de comportamiento pudieron cambiar? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue, primero, entender el problema de una manera compleja. Había múltiples actores, donde el foco estaba en el transporte de carga, pero estos múltiples actores dados de alguna manera bajo una serie de intervenciones. Entonces, lo que hicimos fue una plataforma, un modelo sistémico para entender el problema y para actuar sobre el problema y que nos permitiera articular diferentes portafolios de experimentos, ¿sí? Okay, poder tener muchos experimentos que estuvieran articulados por ese modelo. Y logramos entender, por ejemplo, que las personas, los conductores de los camiones, los camioneros, pues estaban haciendo pequeñas trampas, ¿no? Entender que pasaba algo como el efecto fotografía. El efecto fotografía es que aquí los controles técnicos para la reducción de los gases, ¿no? Para los controles técnicos de emisiones, pues es una foto del vehículo, ¿no? Es decir, yo te voy a hacer una inspección de tu vehículo en este momento y hora para saber cómo está tu vehículo y doy fe de ello. Al final un inspector es un notario que dice, mira, tu vehículo está así. Y lo que estaba sucediendo es que los transportistas estaban vistiéndose para la foto. Negocio paralelo en el que alguien les alquilaba las llantas, les alquilaba los filtros, les alquilaba toda la vestimenta para que se vieran bonitos en la foto, se tomaban la foto y luego devolvían lo que les prestaban. Echa la regla, echa la trampa. Y lo llamaban el efecto fotografía, ¿no? Entonces, lograr entender que, por ejemplo, ese tipo de comportamientos se estaban generando, ¿no? Y de tener pequeños empujones para hacer que eso no sucediese, ¿no? Y por qué les resultaba más rentable pagar por el vestirse para la foto que arreglar su coche o hacerle un mantenimiento preventivo para que no tuvieran que arreglar, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? Me cuesta entender cómo lo lograron. No creo que lo lográramos, realmente, ¿no? O sea, cambiar el comportamiento. Bueno, ¿cómo hicieron algún pasito hacia mejorar la situación? A nivel experimental, pues lo que vimos era que habían tres dimensiones que le importaban a los señores transportistas, ¿no? Uno era pues, la dimensión comercial, ¿no? Tener acceso al mercado. Otro era pues, la dimensión de su aparato, la dimensión mecánica del vehículo. Y otro la dimensión de la logística. Nos dimos cuenta que el problema de transporte, pues, de carga en particular, pues es un problema logístico. Que lográramos integrar el tema logístico con el tema mecánico, con el tema comercial y ver todo como parte del mismo problema ambiental, pues ya era un paso de cara a las autoridades. Lograr que un Ministerio de Ambiente esté hablando de la gestión comercial, de la gestión mecánica y de la gestión logística, para nosotros ya era un paso importante. Digamos, al final lo que estábamos proponiendo, por ponerte un ejemplo muy de plastilina, es que hiciéramos algo como un Uber Carga verde, una plataforma en la que el acceso a mercado estuviera condicionado por el comportamiento ambiental de quienes estaban participando de él. Entonces, solo si yo lograba demostrar que tenía cierto comportamiento ambiental, podía acceder a este tipo de clientes, ¿no? Lo que nos llevaba a preguntarnos era, señores, mira, un problema de índole ambiental, señor Ministerio de Ambiente, pasa por desarrollar mercado y mediar ese acceso a mercado con una serie de tecnologías. Hoy por hoy resultaba muy económico tener tecnologías que hicieran tracking de los vehículos para saber cómo es su comportamiento ambiental en tiempo real. Tracking de comportamiento ambiental lo podemos asociar a beneficios tributarios, a acceso a mercado, a reducción de seguros, y que al final de cambiar esos comportamientos de las personas, generar los incentivos suficientes, y no iba de un problema técnico, no solamente. Y digamos que llevarlos hacia allá fue como nuestro gran logro. Hicimos como pequeños experimentos en cada una de esas pequeñas partes. Te das cuenta, te estoy dibujando un mapa muy complejo con muchas partes y lo que hicimos fue hacer pequeñas pruebas en muchas partes y el logro bonito fue conectar esas diferentes partes en un portafolio de experimentos. Lo que debía pasar era que digamos, las entidades de gobierno quienes estuvieran gestionando este portafolio de experimentos, ¿sí? Claro. ¿Y este es un proyecto que les duró cuánto tiempo? Porque parece bastante largo con toda la investigación que hicieron. Sí, no, pues duró 3 años.
larguísimo y no 3 años de trabajo efectivo, no 3 años gestionando intereses, 3 años gestionando voluntades. No, el trabajo efectivo fue muchísimo menor, pero el tiempo total fueron esos 3 años. Ustedes debían tener como proyectos así como muy grandes y difíciles de mover y también proyectos cortos, muy chiquititos y de impacto rápido, ¿no? Pues mira, ese es uno de los aprendizajes que nos llevamos también, ¿no? Nos movimos con mucha ambición en proyectos muy grandes. Para nosotros, que se ameritara el uso de innovación pública, este tipo de herramientas, era porque había un nivel de complejidad tal que lo ameritara. O sea, ¿cómo hacían para priorizar este proyecto y no otro? ¿Cómo eran las herramientas que tenían para decir, bueno, a ver, este proyecto sobre los humos negros nos interesa más que salud, por ejemplo? Pues mira, en las primeras de cambio de equipo hicimos como un portafolio de indicadores para escoger los proyectos. La realidad es que no fue así, o sea, no nos llovieron proyectos y lo que identificamos fue pues, las áreas prioritarias en cuanto a problemas complejos. Pues el tema ambiental empezaba a ser muy, muy interesante, tema de salud empezaba a ser muy, muy, muy interesante. Y los primeros proyectos que empezamos fueron estos de ambientales en términos de calidad del aire y otro proyecto en salud en términos de uso racional de medicamentos. Pero no nos movimos en hacer proyectos pequeñitos, no nos movimos a hacer proyectos como Express, sino para nosotros, porque para nosotros no tenía sentido, ¿no? Y llevamos muy pocos. No tenía sentido aplicar como estas lógicas de innovación a proyectos pequeños. Lo que sí estábamos haciendo era acompañar procesos de otros, es decir, habían procesos participativos para el diseño de una política pública X, la que fuera, y el equipo empezaba a tener cierta relevancia en hacer talleres. También es como la enfermedad del tallerista. Ah, mira, ustedes hacen unos procesos muy dinámicos, donde la gente participa, se siente bien, hay resultados, son legítimos. ¿Por qué no nos acompañan en hacer y facilitar este tipo de talleres? Y ahí tuvimos un rol interesante, que al principio dijimos, no, no nos interesa, íbamos como muy, vamos a llamar muy entre paréntesis, arrogantes, ¿no? De nada, nosotros no somos talleristas, pero mira que el impacto de hacer talleres es muy grande. El primer desafío fue facilitar del diseño de la política pública e innovación general del país. O sea, aquí hay una política de innovación, ¿no? La innovación al uso, innovación tradicional, ¿no? Innovación empresarial, y ese proceso se hizo pues, de una manera participativa. Y mi primer trabajo cuando recién entré al equipo fue diseñar la metodología para facilitar ese proceso. Fue una cosa muy bonita y el impacto fue mayúsculo, ¿no? Es decir, primera vez que diferentes entidades se veían trabajando con metodologías participativas y con POSITs y con Canvas y con divergencia y convergencia y con problem solving. Primera vez, porque para el diseño de una política pública se veían haciéndolo y el impacto de ese tipo de cosas lo recuerdan hoy más que los proyectos. Es impresionante. Porque los proyectos pues tienen un público mucho más cerrado, tienen una vida mucho más, digamos, larga, las energías se diluyen, son más fluctuantes en cuanto a los intereses, ¿no? Hoy interesa la calidad del aire porque hay una alarma ambiental, pero mañana no. Sin embargo, los talleres son como una entrega de valor concentrada y efectiva, ¿no? Y eso es un aprendizaje bien interesante. Está buenísimo. Me siento tan identificada con muchas cosas que contás, porque bueno, nosotros también somos 3 o somos 4 y todo el tiempo tenemos la duda si nos conviene más concentrarnos en esto o en lo otro. Y al principio tuvimos que salir a vender más y convencer. En este momento lo que nos pasa es que nos vienen con muchos proyectos y lo que nos cuesta es entender cuáles son las prioridades y decir que no, obviamente. Siempre cuesta decir que no. Sí, justamente esa historia se repite, también me identifico. Al principio nos tocó ir a vender y generar la credibilidad, y como así que un diseñador en política pública, eso qué quiere decir, te hace presentaciones bonitas. Y me acuerdo mucho de las palabras de una jefe muy querida, Paula Andrea Toro, que decía, ya entiendo de qué va el diseño. No es dibujar bonito, es pensar bonito. Y ese tipo de cosas, como que esas pequeñas semillas que va sembrando por allí, pues ayudan a que el diálogo sea diferente, ¿no? Hoy el equipo, pues, tiene que decirle no a muchos proyectos. ¿Seguís trabajando en el laboratorio? Hasta julio del año pasado. Ajá. ¿Y te fuiste? ¿Puedo preguntar por qué te fuiste? Sí, claro, se cumplió un periodo importante, un ciclo importante, y aprovechando el cambio de gobierno, decidió volver a España con mi esposa es de España, y entonces decidimos volver a España, ya se ha cumplido un ciclo aquí, ella me ha acompañado aquí en un proceso
pues, viviendo esto como una cosa bonita y de oportunidad, pero ya se ha cumplido el ciclo y decidimos volver a España. Yo ahora estoy viviendo en España, estoy aquí en Bogotá por un tema personal una semanita, pero yo resido permanentemente en España. ¿Y qué estás haciendo en España? Ahora estoy colaborando con una consultora que se llama Rebrand, pues aplicando estas lógicas de diseño de servicios otra vez al sector privado y trayendo muchos aprendizajes de experimentación, muchos aprendizajes de ciencias del comportamiento, pero aplicados a temas diseño organizacional, workplace innovation, o haciendo cosas como diseñar las oficinas de Workplace de Google para las sedes de Buenos Aires, la sede de Lima, la sede de Lisboa, la sede de Madrid, y utilizando ciencias del comportamiento dentro del workplace para ver cómo podemos generar palancas de cambio de comportamientos desde el workplace, ¿no? Entonces, aplicar como cosas muy abstractas que aprendí en el sector público, pero ahora el sector privado en cosas muy operativas. Y estás volviendo al espacio, ¿no? Al espacio físico. Y estoy volviendo al espacio, se cierra el círculo. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia que ves entre trabajar en el Estado y trabajar en una consultoría? Brutal, ¿no? Los ritmos son otros, ¿no? Como que el ritmo, la toma de decisiones que tienes en el sector privado es muy rápida, entonces trabajar a otro ritmo que da gusto en cuanto a que tienes más libertades para tomar decisiones, tienes más acceso a la información de una manera más rápida, cosa que en el sector público es más complicado, ¿no? Los ritmos son mucho más lentos, la toma de decisiones es más dispendiosa, las libertades son, digamos, diferentes, el acceso a la información es diferente. La mayor diferencia es la sensación de impacto, o sea, el sentir que estás en el sector público de verdad contribuyendo a cambiar una situación es brutal y creo que eso pues merece mucho la pena, es muy vocacional, pero también es desgastante, ¿no? Nosotros decimos aquí en Colombia pedaleando, estamos todo el tiempo pedaleando ahí como en el barro, la burocracia y sentir que no se avanza, es como frustrante porque terminas como muy desgastado y sientes que no avanzas, ¿no? Y entonces a veces las victorias son como victorias pírricas, la victoria termina siendo lograr que el sector de planeación nacional termine hablando de estos temas, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de eso? No, ninguno, pero es posicionar una idea en las cabezas de unos agentes que tienen poder de influencia. Sí, es arar el terreno para que después la semillita la pueda plantar probablemente otro en la siguiente gestión. Exacto. Tú me preguntas, por ejemplo, el impacto de los proyectos. Claro, el impacto en cuanto a cambiar realidades, ninguno, pues porque no nos implementó a escala nada todavía, pero creo que el impacto es mucho en cuanto a cambiar mentalidades. Lograr que el ministerio entienda que debería hablar de favorecer el emprendimiento para atacar problemas públicos, tener experimentos, varios experimentos paralelos para probar diferentes cosas que ataquen el tema público. Y claro, el mayor logro ha sido posicionar como una manera de hacer dentro del sector público y que se haya volcado en política pública que favorezca la experimentación, ¿no? Que favorezca la financiación de esa experimentación, que favorezca la contratación de esa experimentación, que favorezca la recolección y uso de esa evidencia en la experimentación. Es que ese ha sido como el impacto real de los proyectos, real. Pero claro, me dices, ¿y la calidad del aire mejoró en Bogotá? No, pues no. Es un pasito hacia eso. Te hago la última pregunta. ¿Qué estuviste leyendo últimamente que te haya inspirado? Bueno, buena pregunta porque soy un fanático de los libros de innovación y todos estos temas. Estoy leyendo un libro que sacaron en Delft que se llama Design for Society, en la que hablan cómo mezclar pensamiento sistémico, ciencias del comportamiento, diseño de interacción. Y es muy potente porque como que está mezclando, está poniendo muchas fichas que para mí son muy importantes juntas y propone como unos modelos de acción muy interesantes sobre qué cosas actuar desde un pensamiento sistémico, entender cuáles son las palancas de cambio de los comportamientos que pueden articularse dentro de ese sistema y luego cómo se traduce eso en interacciones, ¿no? Cómo traducimos esos comportamientos en interacciones efectivas que ya pueden ser interfaces, ese tipo de cosas. Me reinteresó. Eso me lo voy a comprar. Es muy bueno, la acaba de lanzar Beast Publishers. Buenísimo. Y hay otra pregunta más que le hago a todos, que es, ¿qué te ves haciendo en 5 años? Pues mira, yo tengo un espíritu emprendedor, ¿no? Me gustaría estar emprendiendo, haciendo mi empresa y estar haciendo desde el sector privado, atacando temas públicos. Son proyectos de innovación desde el sector privado que atiendan temas públicos. Creo que mi aprendizaje de estos años ha sido evidenciar que eso es posible y no solo es posible, sino necesario, con esta lógica de Estado emprendedor. El Estado debería proporcionar ciertos elementos para favorecer, vamos, el accionar de los emprendimientos, pero que los emprendimientos también tienen la oportunidad de enfrentar temas públicos, ¿no? Temas
el Commons, ¿no? Que allí hay una oportunidad de negocio. Aquí en Colombia hay una efervescencia alrededor de ciertas company builders, ¿no? Estos agentes muy particulares del ecosistema de innovación y de emprendimiento, en el que se encargan de sistemáticamente encontrar oportunidades y lanzar emprendimientos que ataquen esas oportunidades. Me encantaría estar teniendo una company builder para problemas públicos. Bueno, mucha suerte en armar a esa. Quiero seguirte y te sigo en Twitter para ver cómo llegas. Muchas gracias por la entrevista. A mí me abrió la cabeza lo que dijo Jody sobre pasar del sector público al privado y enriquecerse de diferentes experiencias. Antes de charlar con él, para mí era claro que llegué al gobierno para quedarme. Me gusta pensar en servicios para todos y no solo para los que los pueden comprar. La dimensión ética de mi trabajo me es muy importante. Jody dice que sentir que estás en el sector público de verdad contribuyendo a cambiar una situación es brutal. Concuerdo totalmente. Pero mi equipo tiene un tiempo determinado, o sea que nuestros contratos terminan pronto y tengo que buscar nuevo trabajo. Estoy evaluando la idea de solicitar trabajo en una consultora de diseño y tratar de trabajar desde ahí para el gobierno. O si no, estar un par de años en una empresa siempre y cuando me interese lo que hacen. El mercado para diseñadores de servicios es chiquito en Finlandia. Bueno, el país es chico. Y si no me quiero ir de acá, hay que ser flexible y ver cada posibilidad de trabajo como una manera de aprender algo nuevo. En el futuro, Jody quiere trabajar en el sector privado, su propia empresa, resolviendo temas públicos, con proyectos de innovación en el sector privado que tengan impacto en el sector público. Su aprendizaje de esos años han evidenciado que eso es posible, y no solo es posible, sino que es necesario. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.